Pues este asunto en Michoacán ya decretó formal prisión a 6 cercanos a Mamá Rosa. Formal prisión de elementos de la gran familia por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, secuestro y trata de personas. Oye, parece que los delitos son graves. Luego de analizar elementos proporcionados por el agente del Ministerio Público, se dictó auto de formal prisión contra 6 por lo pronto. ¿Quién sabe si aumente el número? 5 de ellos tenían labores de vigilancia, pero ninguno de ellos de orientación o de educación, no. Todos ellos tenían puestos de vigilantes, como si los niños que ahí estaban fueran presos, fueran delincuentes y tuvieran necesidad de carceleros, porque esa es la función que es. Y desde luego que entre algunos de ellos tienen señalamientos por niños y jóvenes que estaban en la casa de abuso sexual. Desde el principio lo señalábamos que este tipo de acciones se dan muy frecuentemente en casas de este tipo y que hay necesidad de una vigilancia más estricta, más frecuente, para que no siga privándose de la justicia a todos aquellos que son víctimas. ¿Qué vigilaban? ¿La despensa? ¿Los baños? ¿El que no hubiera contacto físico entre niños y niñas? No. Vigilaban que su coto de poder no se viera amenazado y posiblemente que entre los chicos más grandes, los adolescentes, no hubiera contacto sexual, pero eran ellas los que aprovechaban esto. Mencionábamos antes que el problema de las adolescentes que están siendo madres es muy grave, que de 10, 5. Y aquí, ¿cuántas quedaron embarazadas? ¿Cuántas permanecieron ahí? Porque su hijo les fue quitado de los brazos y registrado por esta mujer. ¿Cuántos no lograron llegar a término y quedaron enterrados en las inmediaciones? ¿Cuántos de estos vigilantes fueron los padres de sus productos? ¿Cuántos? Y además te pagan por convertirte en un capataz, en un... ay, no sé. No sé ni cómo, ni Verdugos. siquiera. En verdugo, sí, sí, un verdugo, porque un custodio dentro de una cárcel todavía tienen autoridades arriba de ellos. En un verdugo, pero en un verdugo con privilegios, fíjate, con todos a tu favor. Te pagaban por violar, te pagaban por maltratar, por ejercer un poder y una agresión brutal y darle salida a tus instintos más primitivos y más crueles. Y perdón, yo insisto, mamá poquianchis mangos que no se daba cuenta. No, no es posible. No es posible. El gobierno contempla la posibilidad de asegurar a través del traslado de dominio cualquier otra figura legal, el albergue. Hay que analizar los diferentes pasos jurídicos para llegar a tener un proyecto firme, o sea, despojarle a esta mujer de el local. Pues sí, ojalá no nada más sea sino los otros 9 o 10 que tiene también dentro de Michoacán, que es para con que los queden en fines. manos del DIF. Sí, que se limpie todo. Si uno lo ocupaba para ancianos, que lo tome el INAPAM. Si otro lo ocupaba para clases de música, que lo tome, no sé, la Universidad del Estado, para lo mismo, ¿no? Que no se desvirtúe la función original, pero que lo tomen personas serias y que realmente se realicen las actividades. Hay un dato tremendo. Hasta el momento suman 48 las víctimas de privación ilegal de la libertad en su hipótesis de secuestro. En el caso de este albergue, en que 6 colaboradores
aún están enfrentando cargos, acusados por delincuencia organizada. La primaria y secundaria ubicadas en el albergue son parte de los planteles de Michoacán que rechazaron el censo educativo de INEGI el año pasado y que se negaron también a participar en la evaluación nacional de logro académico de centros escolares. Desde luego, porque al participar en la escuela, en la encuesta, se iban a dar cuenta que de los que funcionaban como supuestos maestros, ninguno de ellos tenía la acreditación de una escuela normal. Claro, y que muy probablemente ni siquiera tenían la asistencia y los grupos conformados de acuerdo a la norma de educación pública. Ahí iba a quedar al descubierto todo. Posiblemente era el detonante que haría que cayera esto, por supuesto. ¿Y cómo es posible que se recibes tanto beneficio del gobierno, que casi manejándolo como un estado, un municipio autónomo, no colaboraras con cuando menos en el censo, ¿no? Sí, porque esta no comulgaba con las ideas de los de la CENTE. Claro, pero le convenía. El diagnóstico de salud física y mental que presentó la Procuraduría General para declarar inimputable a Rosa del Carmen Verduzco queda en entredicho, pues la mujer no presenta las características de trastorno de demencia senil, asegura un especialista de la Facultad de Psicología de la Universidad. El doctor en psicología y exdirector del albergue Margarita Maza de Juárez en el Distrito Federal enfatiza que con una sola entrevista clínica psicológica como aplicó la PGR a Verduzco, no se puede diagnosticar ese trastorno. Es el especialista Benjamín Domínguez Trejo. Maestro de la facultad, yo lo conozco, uno de los más brillantes que ha tenido la facultad y un hombre que además ha tenido mucha experiencia en ese rubro, Benjamín Domínguez. Que fue hecho sobre las rodillas entonces. Claro. O sea, si yo te pregunto, ¿y cómo te llamas? ¿En dónde estás? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y qué día es hoy? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué haces allá? Taca. Lo más fácil es fingir, que me des respuestas. Y entonces yo diagnostico que no estás. ¿Qué día soy? Pues quién sabe. ¿Y quién eres? Pues quién sabe. No. Son estudios. Y yo, la forma en que la describen algunas personas que estuvieron cercanas a ella, no directamente, simplemente la gente de la guardería a quien llegaba les gritaba y les imponía y les demandaba, te habla de que es una mujer que toda su vida actúa exactamente igual. Ella no tiene demencia senil, yo le he dicho no, y me niego a aceptar que no sea responsable directa de todo esto. Hay que recordar que el primer hospital en el que estuvo internada ella y en donde se hace el diagnóstico de arteriosclerosis y diabetes y no sé qué lista de enfermedades, el director es un doctor de apellido Sahagún. Su hermano. Ese hermano de... ¿Es Marta, el papá de Marta? El hermano. El hermano de Marta. Y desde luego que es de los protectores. Claro. Él casi golpea a los vigilantes que estaban en el hospital, irritado, molesto por la injusticia que se estaba cometiendo. Cuando la trasladan a Jalisco, él decide a qué hospital en Jalisco se va a remitir para un estudio más completo de todos sus males. Y es allá en donde determinan que tiene demencia senil. No sé, y lo comentábamos aquí la semana pasada, no sé en qué momento la PGR le hizo el estudio, pero al parecer nada más estaban basados en los estudios que se habían realizado en Jalisco, pero fue en un hospital de un amigo o de gente conocida del director del de Morelia. Tratando de protegerla. Sí, claro. Y la PGR no quiso moverle ya más porque había desatado esto tal pues debate y críticas de grupos muy poderosos que dijo, bueno, ya lo controlé, ya que está
no estoy dispuesto a seguir acción penal en contra de ella porque va a haber mayor resultado político. Sí. No lo quise mover más, no esto, no lo otro, porque va a haber algún conflicto de tipo político. Pues no, que no era político. Para empezar, yo no la llevo a Guadalajara, yo me la traigo aquí al Fray Bernardino Álvarez, que es el Hospital Psiquiátrico Oficial de Salubridad, que ahí asistan los peritos de la Procuraduría y nombra un tercero en discordia. Si el primero fue el señor o el doctor Sagún y él da su diagnóstico, ese es de parte de ella. La parte acusadora, que sería la Procuraduría del Estado, es la segunda parte. El tercero en discordia, Hospital Fray Bernardino Álvarez, con asesoría de la Facultad de Psicología. Buenos días. Un tercero en discordia. ¿Es posible que en México tratemos de apagar estos incendios porque señalan la inoperancia de todos los órganos de vigilancia adecuada? ¿De dónde llama? ¿Es posible que traten de tapar el escándalo de las denuncias, de el desenmascarar a este tipo de entidades que simulan una acción noble y lo único que están haciendo es explotar a las que como víctimas tienen ahí? Sí, sí es posible. Y lo estamos viendo y la prueba clarísima está en el matrimonio Fox-Sagún, que tratan de acallarlo y tratan de negarlo y tratan de protegerlo porque están involucrados en esto. A diferencia de Rafael Márquez, que fue uno de los primeros en decir, no es cierto, su mamá está al frente ahorita de una brigada de aseo, asistiendo directamente al plantel, de comida, de ayuda, de ropa. Rafita ya se quedó calladito, ya no dijo mamá Rosa de Santa Rosa de Lima, se quedó calladito. ¿Y qué hay que hacer? Lo que está haciendo, solucionar. Al intervenir estás aceptando que sí existió lo otro. Estás aceptando que sí existió lo otro porque entraste en rescate. Sí, sí es posible que por intereses políticos y por otro lado por mantener el reflector encima de ti, ahora sigas hablando, sigas protegiendo y estés dispuesto a llegar hasta lo último, con tal de mantener tu dicho de que la señora es casi una santa y no quedar mal, porque al quedar mal lo primero que va a decir es te vieron la cara. Todo el mundo se va a reír, te vieron la cara. Y te la vieron porque sencillamente te enseñaron lo que querían enseñarte y nunca te tomaste el tiempo ni el cuidado de ver más allá. El desenmascaramiento fue brutal. Cuando vimos las imágenes, no podíamos creer que eso no fuera un gueto. Ándale. Que eso no fuera peor que un estalag. Exacto. O una prisión. Campo de concentración. Sí. Y mira, se habla de que fueron algunos padres de familia los que solicitaron esta intervención porque no los dejaban ver a sus hijos, porque algunos chicos se habían podido comunicar. Yo creo que va más allá, Yo creo que alguien más allá y que no se ha dicho puso sobre aviso a las autoridades. Y el hecho de que haya llegado ese operativo estuvo muy bien porque lograron rodear, cercar toda el área, toda, para que nadie se escapara. Yo creo que estuvo muy bien. Y no eran 10 testigos ni 20 policías que en un momento podrían callarse la boca. Eran muchos.